En este vídeo seguimos con la introducción a C# dentro de Unity. Y lo que veremos en concreto es el concepto de recursividad aplicado a distintos ejemplos dentro de Unity. Primero hablaremos de la sintaxis para poder crear métodos recursivos y luego hablaremos de algunas consideraciones importantes que se deben tener en cuenta cuando se utiliza la recursión. Y más tarde ya pasaremos a ver los ejemplos aplicando la recursividad dentro de Unity. Y terminaremos con un ejercicio, el cual ya lo hemos desarrollado de forma iterativa, pero en esta ocasión haremos la versión recursiva. El ejercicio consistirá en generar una escalera formada por cubos, donde cada escalón tendrá una escala distinta para poder simular esa escalera. La recursividad es un concepto que se utiliza en muchos lenguajes de programación y consiste en desarrollar un método o una función que se llama a sí misma para poder resolver un problema. Se trata de una versión alternativa al típico bucle. Esto permite que cualquier algoritmo que tenga una solución iterativa con un bucle típico tenga también una solución recursiva, sustituyendo las pasadas por el bucle por llamadas recursivas a un mismo método. Y por ello, al no tener un bucle con una condición de finalización, deberemos tener un caso base, el cual se encargará de detener la recursión y que esa función no se siga llamando. Y en términos de sintaxis, la cabecera de un método recursivo es exactamente igual que la cabecera de un método normal. La única particularidad es que dentro del cuerpo del método, en algún momento tendrá una invocación a él mismo. Entonces, dentro del cuerpo de ese método recursivo tendríamos siempre dos partes. Por una parte, el caso base y por otra, el caso recursivo. El caso base normalmente se asocia a una condición y lo que hará es detener la recursión, evitando así que la función se llame recursivamente de forma infinita. Ese caso base, si buscamos la correspondencia con un bucle, con una versión iterativa, se correspondería con la condición que nos permite salir de un bucle. Y luego la otra parte sería el caso recursivo, que realmente es donde se hace la invocación a sí misma. Sin embargo, aquí deberemos tener en cuenta que si volvemos a invocar de forma recursiva a la misma función, los parámetros deberán ser distintos, ya que si siempre pasamos los mismos valores en los parámetros, la recursión no terminará nunca. Entonces debemos jugar con los valores de los parámetros de la llamada recursiva para ir acercándonos cada vez más al caso base. Y aquí a la derecha tendríamos un ejemplo de una función recursiva. Esta función es de tipo void, se llama saludar y recibe un entero. Y dentro lo único que tiene es un if-else. El if es el caso base, mientras que el else sería el caso recursivo. En el caso base estamos comprobando si n es menor o igual a 0. En el momento que n sea 0 o negativo, se mostrará por consola el mensaje by. Y aquí ya terminaría el método recursivo. Entonces, el caso base realmente es que el valor de n sea o 0 o negativo. Sin embargo, si n fuera cualquier otro valor, por ejemplo 1, 2, 3, 4 o el número que sea, nos iríamos al else, que se trata de el caso recursivo. Aquí lo que hace es mostrar por consola un mensaje indicando n dos puntos y el valor de n. Si por ejemplo cuando invocamos a saludar le pasamos un 4, pues nos mostrará n dos puntos 4 y luego se hace la llamada recursiva, llamando de nuevo a saludar, pero pasándole n decrementado en 1. Entonces si valía 4, se invocará pasándole un 3. Entonces dentro del propio método se realizará otra invocación, pero con n igual a 3. Entonces de nuevo se comprobará, si n es menor o igual que 0, terminaría. Si no lo es, de nuevo mostraría un mensaje por consola, n dos puntos 3, y lo decrementaría. Entonces esta llamada recursiva, al hacer el menos menos n, obligaremos a que en algún momento n sea o 0 o negativo. En este ejemplo, cuando a saludar le pasemos n con valor 0, este if se cumplirá y se mostrará por consola by. Por ello, en este ejemplo en concreto, al invocar a saludar pasándole un 4, nos mostraría los valores desde n4 hasta 1, ya que cuando me muestre n 2.1, le pasaremos n decrementado en 1, que será 0, y entrará en el primer if, pero en el else ya no. Por ello, n 2.0 nunca se muestra, ya que cuando n vale 0 no entra en el else, entra en el if.
y en ese caso lo que muestra es el mensaje por consola con la despedida. Si no termináis de ver esto muy bien o no habéis visto nunca la recursividad en otros lenguajes, os voy a dejar un enlace al curso que tengo de Java, donde tengo varios vídeos donde profundizo en la recursividad y ahí lo podréis entender todo mucho mejor, ya que lo explico paso a paso haciendo uso de la pila de llamadas, que realmente es la mejor forma de entender la recursión. Vayamos ahora a la siguiente diapositiva para hablar de algunas consideraciones importantes cuando hagamos uso de la recursividad. Debemos tener en cuenta que la recursividad, aunque a veces nos ofrece un planteamiento mucho más sencillo a la hora de resolver un problema, puede que sea menos eficiente que la versión alternativa utilizando bucles, la versión iterativa, ya que en recursividad cada llamada recursiva se va almacenando en una pila. Entonces esa pila, si crece mucho, puede afectar al rendimiento, e incluso si hubiera muchísimas llamadas recursivas se podría agotar esa pila. Es por ello que debemos tener mucho cuidado cuando utilizamos recursividad y analizar bien el coste máximo que podría llegar a tener este tipo de algoritmo. Y bien, dicho esto, veamos aquí un caso de uso típico, en el cual tenemos un método que permite desactivar todos los GameObject hijo de un GameObject, incluyendo los hijos de sus hijos y así sucesivamente. De modo que si un GameObject tuviera una jerarquía de nodos hijos muy compleja, iría buscando por cada una de las ramas y los iría desactivando todos uno por uno. En este ejemplo en concreto, como podéis ver, el planteamiento de la solución es muy sencillo. Simplemente lo que hacemos es utilizar un bucle for each haciendo uso del transform del GameObject padre. Entonces este for each recorrerá cada uno de los hijos de primer nivel de este transform padre, los que están justo por debajo. Lo que sucede es que además dentro del for each, cuando accedamos a cada uno de los hijos, primero lo deshabilitaremos, pero luego invocaremos de nuevo a través de la llamada recursiva al GameObject hijo. Entonces se utilizará ese GameObject hijo para recorrer también el for each con cada uno de sus hijos, y esto se haría de forma recursiva para cada uno de los hijos que vaya encontrando en la jerarquía de objetos que dependan de ese GameObject padre. Luego veremos este mismo ejemplo en Unity. Pero antes pasemos a la siguiente diapositiva, donde hablaremos de dos tipos de algoritmos recursivos que son muy utilizados. En primer lugar tendríamos divide y vencerás y el backtracking o vuelta atrás. Divide y vencerás es una técnica que divide el problema en subproblemas del mismo tipo y luego combina todos esos subproblemas para obtener la solución. Un ejemplo muy típico es el algoritmo de ordenación rápida Quicksort, el cual es utilizado para ordenar colecciones. Aquí de nuevo en el curso de Java tengo un vídeo en concreto donde comparo el rendimiento de Quicksort respecto a otros algoritmos de ordenación. Si no conocéis nada de este tema, sería muy recomendable que los vierais, ya que os servirá para asimilar mejor el concepto de recursividad y la complejidad algorítmica. Y luego tendríamos los algoritmos recursivos de vuelta atrás o backtracking. Estos se basan en una técnica de búsqueda que se utiliza para encontrar soluciones que pueden ser divididos en subproblemas más pequeños. Estos algoritmos funcionan revisando todas las posibles soluciones y haciendo una vuelta atrás si se encuentran con alguna solución que no es válida. Entonces dejan de explorar las posibles soluciones de esa rama y siguen por otra. Un ejemplo típico de este algoritmo lo podríamos ver en la resolución de laberintos. Siempre que tengamos un laberinto, podríamos resolverlo a través de un algoritmo de vuelta atrás. En el momento que veamos que un camino no tiene salida, volveríamos atrás a buscar otro posible camino. De hecho, este mismo ejemplo lo veremos más adelante, creando un algoritmo que genera laberintos y otro que lo resuelva. Y además aquí os he dejado un enlace por si queréis profundizar más en la recursividad. Y abajo tendríamos otro caso de uso típico, en el cual realizamos una búsqueda de un GameObject a través de su nombre. Y esta búsqueda se realizaría por una jerarquía de GameObjects, que puede ser todo lo compleja que queramos. Entonces aquí el planteamiento es muy similar al del ejemplo de antes. Escogeremos un GameObject padre a partir del cual buscaremos por nombre en cada uno de los hijos. Si el GameObject padre realmente tiene ya el nombre que estamos buscando, lo devolvemos. De lo contrario, hacemos un for each por cada uno de sus hijos. Entonces en cada uno de sus hijos hacemos la llamada recursiva. Si en alguna de las ramas lo hemos encontrado, eso es porque es distinto de null, entonces lo devolvemos.
si se recorre toda la jerarquía de GameObject y no se ha encontrado ningún GameObject con el nombre que le hemos pasado como parámetro, al final el método devolverá null. Y antes de pasar con el ejercicio, vamos a ver estos mismos ejemplos dentro de Unity. Para ello he creado esta clase llamada ejemplo recursividad, donde tenemos los tres ejemplos que hemos visto en las diapositivas. Primero tendríamos el saludar, luego el desactivar hijos recursivamente, pasándole transform, es decir, lo que hará es desactivar todos los hijos del GameObject que tenga asociado este script. Y luego además buscaremos de forma recursiva dentro del GameObject que tiene este script en busca de algún GameObject que tenga este nombre. Y como el método, tal y como hemos dicho, me devolverá o null si no lo ha encontrado o el GameObject si lo encuentra, pues podríamos poner aquí un if, buscar objeto recursivamente es distinto de nulo, entonces pues debug.log aulaenlanube.com encontrado. Entonces lo guardaremos todo y vamos a ir a Unity. Aquí tenemos una escena que tiene una cámara, una luz, el suelo y luego un GameObject llamado ejemplo recursividad, que es el que tiene el script. Pero además dentro de ese GameObject tenemos una jerarquía de GameObjects hijos. Tendría 4 hijos y aparte uno de ellos dentro tendría a su vez también varios hijos. Hijo 1 entre paréntesis 3 tiene 3 hijos y además uno de esos hijos tiene a su vez también 3 hijos. Y aquí por ejemplo vamos a cambiarle el nombre y vamos a ponerle aulaenlanube.com, de modo que lo tenemos en el nivel más interno, pero aún así no habrá ningún problema para que lo encuentre. Pondremos la consola, lo ejecutaremos. Como podéis comprobar, primero me muestra N5, N4, N3, N2 y N1. Luego ya el by y finalmente me muestra aulaenlanube.com encontrado. Pero además, si despliego la jerarquía de GameObjects, de ejemplos recursividad, me ha deshabilitado cada uno de los GameObjects. Esto lo ha hecho el método desactivar hijos recursivamente. Si ahora, por ejemplo, en vez de aulaenlanube.com le pongo aulaenlanube, ahora en ese caso, ese último mensaje no me lo mostrará, ya que no va a encontrar ningún GameObject con ese nombre. Si lo ejecutamos de nuevo, me muestra los 5 números, el by y ya está. De nuevo los desactiva, pero no encuentra ninguno con el nombre aulaenlanube, porque en este caso tenía también el .com. Y bien, ya para finalizar vamos a plantear el siguiente ejercicio. Se pide que creemos un método recursivo para generar una escalera formada por cubos. Y esa escalera deberá generarse de modo que el primer escalón será de 1 por 1 por 1 y el segundo de 1 por 2 por 1. Y así sucesivamente deberemos avanzar sobre el eje X. Entonces, como siempre, lo mejor sería que primero intentarais resolver este ejercicio por vuestra cuenta y luego ya, una vez lo hayáis intentado o tengáis una solución, seguís ya con el vídeo. Y bien, pasemos ya a resolverlo. Tenemos un método llamado generar escalera que recibe un vector 3 con la posición inicial, un entero con la altura del escalón y otro entero con la cantidad de escalones. Aquí en primer lugar tendríamos if altura escalón mayor que escalones return. Esto realmente sería el caso base. Si por ejemplo queremos 10 escalones, la altura del primer escalón la pondremos a 1, la segunda a 2, la tercera a 3 y así sucesivamente hasta llegar a la cantidad de escalones. Entonces, una vez definido el caso base, deberemos asegurarnos de que en algún momento esto se cumpla. Por lo tanto, si por ejemplo la altura de escalón es 1 y queremos 20 escalones, el valor de escalones lo dejaremos siempre igual, pero la altura del escalón la deberemos ir incrementando. De modo que cuando la altura de escalón fuera 21, haríamos un return y terminarían las llamadas recursivas. Sin embargo, mientras la altura del escalón sea menor o igual a la cantidad de escalones, seguiremos avanzando en el método. Entonces, las siguientes 3 instrucciones se encargan de instanciar un nuevo cubo. A través del método createPrimitive creamos un cubo y luego le asignamos tanto la escala como la posición. Para la escala dejamos x y z a 1, mientras que en y vamos a aplicar altura de escalón. Esta altura en principio será 1, luego será 2, luego 3, hasta que así en la última llamada recursiva a altura de escalón será exactamente igual que escalones. Sin embargo, aunque ya tengamos la escala, luego deberemos posicionarlo para que el límite inferior sea igual en cada uno de los cubos. Entonces, como ya explicamos en otras ocasiones, para poder colocarlos todos a la misma altura, simplemente en el eje Y vamos a indicarle que la posición sea la escala en el eje Y dividido por 2.
Importante aquí el detalle de poner el F, ya que si altura de escalón es en entero y no ponemos la F, esa división no tendrá decimales. Y de hecho en la escalera veríais una forma un poco extraña. Luego en Unity lo cambiaré para que podáis ver la diferencia. Y bien, una vez tenemos instanciado ese cubo con la escala y la posición adecuada, avanzaremos la posición en una unidad a la derecha, para que en la siguiente llamada recursiva se genere el cubo, pero en una unidad a la derecha, ya que en el eje X el ancho del escalón es 1. Este vector 3 right lo que tiene es el valor en el eje X a 1 y el resto a 0. Y ya finalmente tenemos la llamada recursiva. Esta llamada la haremos con la posición inicial desplazada hacia la derecha, la altura del escalón incrementada en 1 y la variable escalones sin modificar. Entonces la clave está en altura escalón más 1. Esa altura se irá incrementando en cada llamada recursiva hasta que en algún momento será mayor a escalones. Y nada, con esto ya lo tendríamos. Para terminar, pues vamos a comprobar que esto funciona, iremos a Unity y habilitaremos también el método generar escalera. Lo ejecutaremos de nuevo y como podéis comprobar se genera la escalera sin ningún problema. Y cada uno de los escalones tiene una escala distinta en el eje Y. En el primer escalón la escala en el eje Y es 1, en el segundo 2, en el tercero 3 y así en cada uno de los escalones la escala en el eje Y aumenta en una unidad. De modo que el último escalón, en este caso, pues tendría la escala en el eje Y a 20. Y si, por ejemplo, no hubiéramos puesto el 2F, tal y como he mencionado antes, ahora lo que sucedería es que esa posición Y no la modificaría en todas las llamadas recursivas, ya que al dividir entre 2, cuando sea 0,5, se truncaría y ese valor no se tendría en cuenta, ya que sería el mismo que en la llamada recursiva anterior. De hecho, si ahora lo ejecutamos de nuevo, como podéis comprobar, cada 2 escalones pega un salto. Aunque la escala está bien, en el primer escalón es 1, luego 2, luego 3, luego 4, lo que no se calcula de forma correcta es la posición. De hecho, si bajamos un poco por aquí, podemos comprobar que tenemos aquí abajo ese medio escalón. Y nada, ya con esto terminamos con el vídeo. En el siguiente plantearemos un ejercicio un poco más complejo para seguir practicando el concepto de recursividad.